Y es que esta tarde, alrededor de la 1 de la tarde, recibimos una llamada del Instituto Mexicano de Cinematografía, de su departamento de prensa, invitándonos a una conferencia de prensa de emergencia que habían planeado los directores de los 4 institutos cinematográficos más importantes del país. Esto quiere decir Jorge Sánchez, director de IMCINE, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, Carlos García Gras, director de los estudios Churubusco, y me está faltando alguien, que es Cineteca, Churubusco, IMCINE, bueno, y alguien más que ahorita se los voy a comentar. Resulta, sí, claro, Henner Hoffman, director del CCC, muy fácil. Resulta que estos 4 directivos ejecutivos, nombrados obviamente por Conaculta para dirigir estos instrumentos del cine nacional, se reunieron para hacer una aclaración pública ante los medios de comunicación de que su presupuesto en 2014 no iba a ser reducido por Conaculta y por consiguiente por el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Había unos rumores que tampoco eran eso, eran más bien unos indicios de que el presupuesto del CCC iba a disminuir para 2014 en 46%. Entonces, esto alertó a los chicos del CCC, a la gente que está estudiando cine en esta escuela, una de las 2 más importantes del país, junto con el CUEC, y empezaron una serie de movilizaciones, de cartas y de acciones para impedir que el presupuesto de una escuela, ¿no?, muy noble y muy leal y muy trabajadora como el CCC fuera reducido. Pues este tipo de reacciones ya tuvo eco en lo más alto de la jerarquía política mexicana, y el señor titular de Conaculta, que es Rafael Tovar y de Teresa, se reunió con Henner Hoffman y le comentó que, al contrario, en vez de recibir menos presupuesto que el año pasado, que fueron 74 millones de pesos, iban a recibir por lo menos la misma cantidad, y además iban a tener la oportunidad de poder presentar una serie de proyectos, los cuales podrían ser palomeados y surtidos con mayor dinero. Lo mismo va a pasar con el Estudio Churubusco, con la Cineteca Nacional y con el IMCINE. Ellos van a tener el mismo presupuesto con el que trabajaron en 2013, por lo menos, más la posibilidad de que si ellos tienen proyectos interesantes, hay uno digital muy interesante en IMCINE, van a poder recibir una partida extra para echar a andar estos proyectos. Lo que pasa, Salvador, es que, como bien dices, había rumores, había mucho run run al respecto, porque bueno, la gente estaba verdaderamente preocupada, porque en el momento importante en el que vive México en la industria cinematográfica, si se detiene los presupuestos para seguir realizando cine, bueno, pues habría un evidente retroceso en lo que está sucediendo respecto a la industria fílmica mexicana. Entonces, esto alerta no solamente a la gente que está en el CCC, sino a la gente que está alrededor, porque evidentemente las películas del CCC, muchas de ellas se hacen con talento, o la gran mayoría con talento que existe en la industria mexicana. Entonces, todo el mundo estuvo platicando. De hecho, aquí estuvo Diana Bracho, una de quien nos mencionó su preocupación al respecto, que solo era eso hasta ese momento. No había había como una ignorancia al respecto, lo que entonces provoca que haya rumores. Eso es justamente lo que hoy en la conferencia de prensa quisieron evitar. Y precisamente Jorge Sánchez, y en estos momentos vamos a comenzar a revisar un poco algunas producciones mexicanas en la pantalla. Jorge Sánchez, que es el titular de IMCINE, se los voy a leer porque precisamente vamos llegando de la conferencia de prensa ahí en Insurgentes, en las instalaciones del IMCINE. Jorge Sánchez, que es un líder, hay que decirlo, es una persona que ha dedicado más de la mitad de su vida a trabajar a favor del cine. Ha dirigido festivales, es un hombre muy importante. Ha estado importante, de cónsul en Brasil, ¿no? O sea, una persona muy trabajada, muy estudiada, muy consciente. Gente que realmente ha dedicado su vida al cine y ha dado su vida por ello, porque ha desempeñado diferentes puestos que lo han mantenido en un lugar muy importante. Jorge Sánchez, con mucha tranquilidad, decía que evidentemente sería un error quitarle apoyo al cine, no solo al cine, sino a la cultura, en uno de los mejores momentos que vive nuestra cinematografía, y mencionó unas cifras que voy a empezar a mencionar en estos momentos. Dijo que el cine mexicano se encuentra en el momento más álgido de los últimos 30 años, que es el tiempo que lleva de fundado el IMCINE. También mencionó que este año, 2013, el cine nacional va a romper récord, gracias obviamente a las películas que ya sabemos. Nosotros los Nobles, No se aceptan devoluciones, y bueno, por ahí se va a colar Amor a primera vista, y por supuesto
hemos mencionado en repetidas ocasiones en este espacio que se rompió el récord que tenía ya bastantes años, que la última película que había hecho una gran taquilla en México, mexicana, es El crimen del padre Amaro, y este año fueron han sido varios récords los que se han roto. En realidad no se aceptan devoluciones, pero no, nosotros Los Nobles y Amor a Primera Vista están muy muy cerca, y por supuesto que han hecho que la industria esté creciendo. Exactamente, estas películas van a juntar para el país, a recaudar por lo menos un total de 30 millones de asistentes, Wow. Dani, que es una locura. Una locura para ser mexicano. Es decir, nosotros estamos acostumbrados por tradición a ir al cine, y eso hay que dejarlo como muy claro. México es uno de los países más cinéfilos que existe. Hay una gran industria, no solamente hacia hacer películas, sino que la gente va a verlas. Hollywood realmente encuentra en este mercado un mercado que puede pues extender y expandir. Entonces, pero este año precisamente, que ya lo hemos mencionado, el 2013, es muy importante para la producción nacional, impulsada por supuesto por todos estos institutos que tú acabas de mencionar. Y bueno, también, además de estos 30 millones de asistentes, que les digo que es una locura, también se lograrán estrenar en salas en 2013 90 largometrajes mexicanos, que es muchísimo, 68 de los cuales son producidos por el Estado, y en este momento estamos viendo el tráiler de La Jaula de Oro, y viene a colación porque este año el cine mexicano ha conseguido al menos 70 premios internacionales. Los más recientes los consiguió precisamente esta película de Diego Quemada Díez el fin de semana en el festival latinoamericano o iberoamericano más importante, junto con San Sebastián, que es Mar del Plata en Argentina, donde se llevó el Astor de Oro, que es el máximo galardón de este certamen sudamericano. Y como bien mencionas, esta película había ganado ya un premio en Cannes, ha estado recorriendo festivales, evidentemente Cannes es el más importante, en donde además también un director mexicano recibe el premio como mejor director, por segundo año consecutivo lo recibe un mexicano. Y en San Sebastián, que es Amate Escalante con Eli. Y en San Sebastián fue el señor Fernando Encke, quien también recibió el premio como mejor director de todo ese festival, uno de los más importantes de Europa y pues uno de los más importantes de habla hispana. Del mundo, sí. Y por la película Club Sandwich. Que también tenemos el tráiler. Y bueno, muchos habló de cómo íbamos a dejar de apoyar en estos momentos a una industria que le está dando los mayores logros y galardones, mucho más que el fútbol, por supuesto, ¿no? Es algo que habías mencionado aquí y que de verdad es importante, porque cuando hablamos del fútbol y de lo importante que es el deporte en nuestro país, también tenemos que hacer un referente hacia el entretenimiento, que en este caso el cine y la industria fílmica, que por tradición había tenido un lugar muy importante en la economía mexicana, y estoy hablando de la época de oro en los 50s, por ahí, de repente hubo un gran bache que no mantenía el nivel del cine. Con esta oleada que se le llamó el nuevo cine mexicano, se reestructuró, pero en este momento pues es cuando está rindiendo frutos, porque está en un gran momento. Bueno, y para redondear esta nota, donde 4 de los organismos que rigen el cine nacional, que son la piedra angular y la columna vertebral de nuestra industria cinematográfica, que es el IMCINE, la Cineteca Nacional, el CCC y los Estudios Churubusco, han anunciado esta tarde que no tendrán ninguna reducción en sus presupuestos en 2014 en comparación a 2013, y que hay una posibilidad de aumentarlos. Pues les quiero comentar que otra de las buenas noticias que dieron esta tarde estos directivos es que el artículo 226, que es uno de los fideicomisos que más apoya el cine nacional, tendrá una suma de 150 millones de pesos. Antes tenía un techo de 500 millones de pesos anuales, ahora subirá a 650 millones de pesos, más 50 que se podrán asumir o tomar para la distribución de películas a todos los que nos dedicamos al quehacer fílmico. Definitivamente eso es muy importante, porque como dices, la 226 ha impulsado también a que esta industria se reactive, porque bueno, hay producciones que dependen de este impulso del gobierno para poder subsistir, para poder desarrollarse, y creo que es una muy buena noticia para toda la gente. Y también muy importante que la preocupación que mantenía a la gente de la industria bastante álgida, los va a tener como mucho más tranquilos. Ya hay una respuesta, ya hay un plan, un compromiso para el 2014, un plan para cubrir, y bueno, seguramente la industria mexicana del cine seguirá hacia arriba. Estos ajustes estarán resueltos en el presupuesto de egresos de la Federación, que será publicado próximamente. Y bueno, con estas buenas noticias en cuanto a presupuestos y estructura del cine mexicano.